Bueno, estamos de regreso para concluir con el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana y que seguramente vamos a tener que retomar pues en las próximas semanas, en los próximos meses. Es sobre la reforma energética, por qué y para qué. Como todos los jueves está con nosotros Andrés Layú. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Montserrat Ramiro del Instituto Mexicano de la Competitividad, del IMCO. Montserrat, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Bueno, pues ayer estuvo, de hecho, Juan Pardinas nos presentó parte de los resultados, de las conclusiones del estudio que hicieron. Y bueno, pues queda claro que hay que hacer una reforma y que la reforma tiene que ser hacia la apertura del capital privado, ¿no? Efectivamente. Mira, lo que hemos estado analizando en el INCO básicamente es cómo se compara el sector de hidrocarburos, específicamente México, versus el resto del mundo. Y es muy sorprendente que somos el sector de hidrocarburos más cerrado del mundo, ¿no? Esto evidentemente pues no nos ha permitido atraernos tecnología, eficiencia y poder vivir con un sector que sea un insumo de competitividad para el resto de la economía. Es cierto que México tiene los sectores más cerrados. Ahora, lo tiene por buenas razones. No es nada más, es que en México somos muy excéntricos. O sea, los otros países que tienen sectores al menos tan cerrados o casi tan cerrados con lejanos, Arabia Saudita, Kuwait, son lugares que tienen muchas reservas, o tenían al menos muchas reservas. Entonces sí hay un cálculo de cuál es la mejor manera de extraer la renta cuando tienes muchísimas reservas. Y si ese cálculo es razonable, que la mejor manera de hacerlo es con un sector integrado desde el Estado, pues entonces, es decir, la apertura no es un beneficio en sí, la apertura es un cálculo que haces dependiendo de las condiciones en las que estás. Entonces, por ejemplo, no es Montserrat, pero sí lo he oído a Juan Pardinas muchas veces decir, vamos a comparar México con Cuba y Norcorea. Entonces, bueno, está bien, nada más que ahí no hay muchas reservas de petróleo, ¿no? Y lo relevante de Cuba y Norcorea es que pues, son regímenes autoritarios, no que tengan reservas petroleras para poderlo comparar con México. En contraste, si podemos comparar con Kuwait, Arabia Saudita o Noruega o incluso Brasil, aunque es Ahora, el mundo ha cambiado y el punto de por qué México tendría que cambiar su manera de explotar sus hidrocarburos es porque hace mucho sentido tener una empresa estatal fuerte y como operadora única cuando tienes reservas de petróleo que se conoce como fácil y lo único que quiere decir es que sea barato y con tecnología no muy sofisticada para poder extraer el petróleo. Ahora, el contexto de Norteamérica en el que está inmerso México ya no es un contexto en donde tengamos grandes reservas de petróleo fácil. Entonces el reto para México es hacer el cambio hacia petróleo que no es fácil en aguas profundas, en yacimientos de lutitas, que es el shale oil y el shale gas, y en otro tipo de yacimientos de recursos convencionales como puede ser Chicontepec, en donde sí empieza a ser mucho más complejo y necesitas tener inversiones muchísimo mayores y hacerte de talento y de tecnología que en este momento México no tiene. En eso esa creo que es una mejor explicación, ¿no? De porque igual y creo que puede ser que una buena idea sea abrir ciertas partes del sector a la participación de privados. A ver, volvamos a repetir esto. Puede ser una buena... Puede ser, es decir, creo, claro, podría, depende, insisto. Es decir, uno necesita ver cuáles son todas las condiciones y el contexto para entender que tengo sobre la mesa y de ahí tomar decisiones. Lo único que a mí me preocupa, y en el resumen ejecutivo del documento del IMCO es muy insistente en eso, es que la discusión ahorita, y de hecho cuando Felipe Calderón presentó su reforma ya iba para allá, está basado en una cosa, yo creo que muy optimista y un tantito fantasiosa, sobre una nueva abundancia petrolera. El documento del INCO lo dice tal cual, estamos en un escenario de nueva abundancia. Justamente lo que decía Montserrat es clave. En este momento estamos discutiendo las reservas no convencionales, porque no estamos en un escenario de abundancia, estamos en un escenario de escasez global de hidrocarburos, y entonces estamos rascando lo que no podemos rascar, y que es muchísimo más costoso de hacer. Entonces, da la impresión, cuando se justifica la reforma energética, a partir de la posibilidad de que haya yacimientos de shale gas y shale oil, cuando se discute es, bueno, no, pero es que ya va a haber muchísimo, y esto es la abundancia, es bueno, no, vamos a ver los costos de sacar eso.
Y es muy complicado. En Estados Unidos implicó la inversión desde el Estado para desarrollar la tecnología durante los últimos 20, 30 años para bajar los costos. Ahora, imagínate en México lo que le va a costar a privados transferir la tecnología y después adaptarla, si es que efectivamente en las formaciones geológicas donde creemos que puede haber, hay. Entonces, el problema, y por eso yo creo que el problema no es sencillo, es que terminemos subsidiando a privados para explotar reservas no convencionales y tratar de alcanzar el grado de eficiencia que hoy tiene Estados Unidos, que les tomó muchísimo tiempo hacer, aparte de los costos ambientales que eso tiene. Ahora, yo ahí lo que apuntaría es, la tecnología para explotar lutitas, ahí está, ¿no? Evidentemente no es un tema de subsidio, o sea, lo que tendríamos que lograr no es un esquema que a través del Estado subsidiáramos y con eso nos hiciéramos de la tecnología. El punto es, para ciertos tipos de yacimientos, que la inversión de donde sea pudiera explotar y producir el petróleo. Ahora, yo ahí pienso que es una tecnología que ya está, que en el mundo las reservas de hidrocarburos han crecido de 80 para acá muchísimo. De estas no convencionales. El incremento se ha dado justo en recursos no convencionales. Sí. Que lo único que quieren decir no es diferentes tipos de petróleo, simplemente es el grado de complejidad para llegar a esos recursos. Entonces, que te cuesta más. Que te cuesta más, pero digamos, eso es lo que hay muchísimo, y la tecnología ha cambiado y ahí está. Ahora, yo creo que México lo que tiene que pensar es que en el mundo hay más recursos que inversión y talento. Entonces, para que una reforma sea exitosa, creo que el éxito se va a medir no en cómo vamos a sacar el petróleo y de dónde, sino si somos capaces de atraer esa inversión y ese talento, porque los recursos están en todo el mundo y si México plantea un esquema que no es competitivo con el resto del mundo, pues las empresas y los jugadores no van a venir. Entonces ahí tienes un costo gigante. No van a venir y Pemex tampoco, o sea, se parte de la premisa de que Pemex tampoco lo va a poder hacer. Sí, Pemex no lo va a poder hacer, primero porque se necesitan magnitudes de inversión muchísimo mayores a los que ya tiene Pemex, con todas las implicaciones que esto tiene para la política pública, ¿no? O sea, estás dejando de invertir en cosas que son muy importantes para la sociedad mexicana, cuando podrías hacerte de esas inversiones a través de un esquema de asociación o, digamos, los esquemas pueden ser los que sean. El chiste es que pudiéramos atraer inversión y talento que están en el mundo para sacar los recursos de hidrocarburos que tenemos. A mí me preocupa un poco establecer eso como objetivo, porque claro que hay esquemas por los cuales puedes atraer mucha inversión. Y entonces ahí tienes que decidir cuánto te cuesta. Sigue siendo un subsidio, es decir, no dejas de subsidiar a privados, por ejemplo, en el momento que das contratos de riesgo, pues una parte, dependiendo de qué porcentaje de la explotación es para quien le explota, es el tamaño del subsidio para el desarrollo de tecnología e inversión que estás haciendo. Mira. Entonces, en esa parte, yo creo que hay un riesgo de plantearlo así. Yo creo que a la discusión, antes como que ya está ahorita toda la emoción, es por eso me preocupa el énfasis en el shale gas, porque entonces nos lleva a la conclusión obvia de que necesitamos ya abrir al sector privado. Y yo creo que hay un paso atrás, que es primero definir qué vamos a hacer con la renta petrolera, o sea, qué va a hacer este país con la renta petrolera. Sí. Y una vez que definimos eso, entonces ya sabemos cuánto de la renta petrolera, cómo creemos y en qué plazos que podemos extraer. Y a partir de ahí tomas distintas decisiones de política pública que pueden incluir todo el espectro que hay, desde la empresa estatal integrada hasta abrir a ciertos sectores. Tú decías que estabas de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo en eso y de hecho ¿de qué hacer con la renta petrolera? El documento del INCO se basa en 4 cosas principales que son maximizar la renta petrolera, garantizar la seguridad energética, convertir al sector de hidrocarburos como palanca de desarrollo y crecimiento para el resto de la economía e invertir la renta petrolera con un esquema intergeneracional. Lo que no podemos seguir haciendo es usar la renta petrolera para financiar el gasto corriente, ¿no? O sea, eso es lo que hoy tenemos y eso es lo que en cualquier esquema que se plantee tiene que cambiar. O sea, la renta petrolera tiene que servir para el desarrollo económico de los mexicanos. Ayer lo decíamos, si el petróleo no va a financiar el gasto público, en su mayoría gasto corriente, pues eso va a significar, y que le quede claro a la gente, que vamos a tener que pagar más impuestos. Bueno, sí, pero digamos, en un esquema en el que... O va a tener que bajar el gasto público, ¿no? También, digamos. Claro, pero lo que
se busca es que justo la renta petrolera crezca mucho más de lo que tenemos hoy, ¿no? Porque hoy sacamos un porcentaje bastante menor comparado con el potencial de hidrocarburos que tenemos. Eso es en un escenario en el que las predicciones geológicas y tal de los recursos no convencionales se dan, ¿no? O sea, si todo eso nos sale bien y tenemos un marco regulatorio lo suficientemente sólido para que la inversión de privados en el sector nos lleve a maximizar la renta petrolera, entonces vamos a estar hablando de pues una renta petrolera muchísimo mayor que nos va a permitir mantener el gasto y invertir en los mexicanos del futuro, ¿no? Hay varias cosas que se me ocurren. Está interesante que plantees lo de los impuestos, porque efectivamente el parte del asunto es que todavía las finanzas públicas están petrolizadas, como se dice. Entonces, un tercio más o menos, ¿no? Que digamos es bastante. Sí, claro. Y entonces todos los argumentos de vamos a darle más autonomía a Pemex, vamos a hacer que pueda reinvertir más, etcétera, eso va a tener un impacto en el presupuesto y en la capacidad de recaudación. Y eso vale la pena que nos lleve a la siguiente pregunta. Es si realmente queremos, como plantea el documento del INCO, que la explotación de hidrocarburos sea una palanca del desarrollo nacional. Los últimos 40 años no estoy seguro que haya sido una buena idea o una buena noticia plantearlo así. Una de las palancas. No la palanca. Es que recurrentemente... Yo sí creo que una de las palancas... A mí me preocupa que en todo el espectro político se plantea el petróleo como una de las palancas de tres, ¿no? Es así, el turismo, el petróleo y la maquila. Entonces, a mí me preocupa que se plantee así porque entonces es un círculo vicioso. Y volvemos otra vez a depender del petróleo y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nadie creo que en sus 5 sentidos está hablando de petrolizar el país como en las épocas de López Portillo. Bueno, es que está planteado de tal manera que si vamos... El argumento es, hay más recursos hay más recursos que antes, que no había, ese es el argumento del INCO, hay nueva abundancia, podemos explotarlos de manera más eficiente si abrimos al sector privado. Correcto. Y 3, eso elevará la renta petrolera. Bueno, es un argumento sobre las finanzas públicas y es un argumento sobre la dependencia del país del petróleo. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos, no solo porque estamos hablando, insisto, de reservas no convencionales, sino porque van a cambiar muchas cosas en términos tecnológicos en los próximos 20 años. Entonces, dedicarle el talento, la energía y amarrar el presupuesto público a la renta petrolera, yo creo que hay que ser cuidadosos. Mira, yo creo que cuando hablamos de palanca de desarrollo, se debe entender no al sector de hidrocarburos como un sector en sí mismo, sino tiene que ser un insumo que le da competitividad al resto de la economía. No tiene ningún sentido sacar petróleo nada más por cobrar los impuestos que vienen del petróleo, sino que eso genere un esquema en el que lo que te interesa es la seguridad en el abasto y precios competitivos de esos energéticos en términos regionales. México no va a poder competir con el resto de su región con las tarifas que tenemos actualmente. O sea, sí, lo del gas es impresionante. Con alertas críticas de gas en una economía donde lo que queremos es crecer nuestra industria de la transformación en un contexto en el que Estados Unidos se está reindustrializando. O sea, yo me refiero más a eso que a una palanca de desarrollo por el petróleo en sí mismo, sino el valor agregado de toda la cadena de valor. Claro. Ahora, yo creo que el gran tema desde luego de la reforma petrolera o energética va a ser si se permite la inversión privada, nacional y extranjera, en los negocios del petróleo, ¿no? Y aquí es lo que va a causar más controversia. En cierto sentido, el INCO lo que está diciendo es sí, permítase, sobre todo en estos digamos, yacimientos no convencionales, lutitas, aguas profundas, etcétera. Esa es la postura que quede claro del INCO. Esa es la postura. Y que eso va a generar pues más inversión, incluso más crecimiento económico, más empleos, lo tienen, hasta lo midieron, ¿no? Sí. Ahora, ¿te convence eso? ¿Lo midieron en empleos? Sí. Bueno, tenemos una aproximación a cuánto de ese crecimiento se puede transformar en empleos. Sí. Porque además cuando menos en lutitas, es intensivo en empleo. O sea, como está pasando en Dakota del Norte. Es una cosa masiva, ¿no? O sea, sí, creo que si lo ves en Google Maps se ve la actividad que es intensiva. Entonces esto tiene una implicación sobre empleo muy importante. Porque hay que perforar muchos pozos, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos lo están perforando, por cierto, microempresarios.
Ni siquiera son... Sí, los jugadores... Es una apuesta grande. Que calcular empleos una vez que ni siquiera estamos seguros de... No, bueno, por eso, pero bueno, pues tú sabes que los economistas eso hacen, ¿no? O sea, no, tratan de predecir el IMCO el año pasado sacó un documento, bueno, un boletín de prensa diciendo que la reforma laboral iba a hacer que este año creciera el PIB 1.5% más. Entonces hay que tener cuidado con los pronósticos. No, es que todo el argumento es el del tesorito. O sea, seguimos en el argumento del tesorito. Imagínate, nueva abundancia petrolera, va a crecer la renta petrolera, se van a generar más empleos, así. Bueno, yo creo que hay que ser más cuidadosos, porque si partimos de un supuesto hiper optimista... estás acusando al IMCO de que no fueron cuidadosos. Eso es lo, yo creo que sí hay un sobreoptimismo, okay, porque es para que es decir, hay una posición que es una premisa y que se plantea aquí como una premisa que es, así empezaste. La conclusión es que necesitamos inversión privada. Bueno, no, yo creo que eso es lo más polémico y lo más controversial. No, pero tu primera intervención fue, aquí ya se discutió y lo que quedó claro es que se necesita inversión privada. Bueno, no, aquí en la mesa de ayer. Por eso, yo sé que te refieres a la mesa de ayer. Entonces, eso, cuando tomas eso como premisa, entonces lo demás lo empiezas a acomodar en función de si tiene sentido hacerlo. Pero a ver, ¿a ti no te convence esta premisa? Que lo primero que tenemos que pensar es necesitamos inversión privada y después vemos cómo funciona, ¿no? Yo creo que lo que es una verdad que sí es bastante contundente es que no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes. Perfecto. Entonces, dado que no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes, tenemos que pensar qué esquemas funcionan en el mundo para maximizar la renta petrolera y que eso se traduzca en desarrollo de largo plazo intergeneracional. Una de las cosas que sucede en el mundo es que hay países en donde no hay empresa nacional y países en las que sí. En todos casos, la empresa nacional petrolera se asocia con otras que tienen inversión y que tienen tecnología y talento para ayudarle al Estado a maximizar la renta petrolera. ¿Cómo se debe dar la inversión y si solamente a través de inversión privada? Pues es evidentemente bastante controvertido y yo no me atrevería a decir que hay una sola solución, pero sí hay un camino que debemos explorar para poder tener resultados diferentes en el sector de hidrocarburos en México, que no está por ningún motivo solucionado, ni es eficaz, ni es eficiente, ni nos da el bienestar que nos debería dar. Yo estoy de acuerdo con Montserrat. ¿Estás tú de acuerdo con Montserrat? Yo creo que hay que ver, en ese sentido, pues sí, hay que ver qué hay. Y las estimaciones en el mundo de los economistas, pues siempre se deben tomar como rangos, ¿no? Atreverte a decir, pues es 1.5 o 1.7, es una cuestión que se debe tomar con un grano de sal, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que pero sí apunta hacia dónde podrías llegar si toda una serie de supuestos se cumplen. Evidentemente, si los supuestos no se cumplen, pues el resultado no se va a dar. Yo creo que es clave, porque si vemos otros ejemplos, y creo que eso es una buena manera de verlo, y Brasil, Venezuela, son buenos ejemplos. La renta petrolera se redujo una vez que empezaron a tener inversión privada. No, ahí no estoy de acuerdo. Bueno, ahí está publicado en un artículo de Juan Carlos Bued. A mí la posición de Brasil justo me parece que es un ejemplo del otro extremo. Petrobras le empezó a ir muy bien cuando se abrieron y cuando tuvieron la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el ente regulatorio fuerte, en donde se permitía la inversión y la empresa se fortaleció a través de eso, hicieron un montón de desarrollo tecnológico y de repente les empieza a ir bien y existe la tentación de la lógica Estado, política de intervenir. Claro. Y en el momento en que la lógica política interviene, la acción la puedes ver cómo se cae, porque empiezan a tener, descubrieron un yacimiento gigantesco empresarial. ¿La acción y la renta petrolera? No. La acción de Petrobras. No, porque la renta petrolera es otra cosa. Había ido bajando. Entonces, y justamente por eso interviene la lógica política. Por eso, entonces sí, es decir, sí hay un argumento ahí que pensar. Pero el resultado de esto es, hay un yacimiento gigantesco que se llama el Presal, en donde ahora solo pueden asociarse con Petrobras en un porcentaje muchísimo mayor a lo que había estado pasando antes y con necesidades de contenido nacional muy fuertes. ¿Y qué pasa? El Presal empieza a no ser tan productivo, porque la curva de aprendizaje para las empresas nacionales, pues evidentemente
no tiene una pendiente de 45 grados. Pues, pero de todas cuesta maneras se permite la asociación. No, evidentemente. No, la pregunta es con qué consecuencias. Años luz de nosotros. Pero hay un No, vaivén. es que años luz no, depende de qué consecuencias, que esa es la parte que es como rara en la discusión. Si vamos a discutir si va a haber inversión privada y tú empiezas diciendo, bueno, ellos ya avanzaron porque ya hay... No, igual y fue un error. Es decir, justamente el problema... Es que tienes que analizar. Si el argumento es vamos a maximizar la renta petrolera, agarramos dos casos parecidos a México, Venezuela y Brasil, y vemos que hay una reducción en la renta petrolera que apropia el Estado una vez que participan privados, entonces dices, bueno, hay que ver por qué nos conviene de todas maneras. Igual, pueden seguir habiendo argumentos, lo entiendo perfecto. Pregunta, ¿puede maximizarse la renta petrolera con el statu quo que tenemos en este momento de donde probablemente no se permite? Probablemente lo que dice el IMCO es no. Probablemente no, pero los únicos problemas que hoy tiene Pemex no son la falta de inversión. Tiene un conjunto de problemas gerenciales, administrativos y sindicales gigantescos. Y por eso también hay que abrir, para darle más capacidad y más competencia y más... Bueno, no, Petrobras, antes de abrirse Petrobras, lo primero que hizo fue formar cuadros gerenciales durante muchísimo tiempo, hacer una inversión en su personal. Y nosotros no hemos hecho eso. No hemos hecho eso. Entonces, tal vez deberíamos de estar dedicados a primero formar cuadros gerenciales, porque los grandes proyectos, aunque sean asociados con privados, necesitas tener alguien de la empresa estatal que los opere. Somos tontos en México, llevamos cuánto tiempo con una sola empresa petrolera y no se han formado cuadros gerenciales. No, ha estado atada a cierta lógica de explotación de la empresa por el Estado, que ha sido difícil, ¿o no? Eso, que es una de las razones por las cuales pienso que la competencia le vendría muy bien a Pemex. Yo también, pero bueno, en fin, ya nos estamos quitando. Ay, qué la... Está muy divertido. Sí, hombre, gracias Andrés. Muchas gracias. Gracias Montserrat, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con doña Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.